integrante de la Juventud Liberal. Olga, buenas tardes, gracias por estar con nosotros acá en el Noti Digital. ¿Qué tal, Josema? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Olga, fueron protagonistas de toda esta historia de la crisis de la enmienda desde la Juventud Liberal. Contame un poco cómo vivieron todos estos momentos y cómo trabaja este grupo que se puso al frente de las protestas. Bueno, realmente estamos viviendo un proceso muy interesante de transformación de la juventud liberal. Creo que realmente se está dando una juventud movilizada, donde hay muchísimos referentes jóvenes de muchísima valía. Y bueno, ponerle que lo que fue el proceso de la enmienda ya viene del año pasado, con incluso los scratches que se estuvieron realizando a los legisladores liberales que no se avenían a la línea partidaria, que es obviamente una línea totalmente anticartista y que repudia todos estos hechos de gobierno por parte de Horacio Cartes que nos alejan, ¿verdad?, de una política pública de gobierno realmente cercana a la gente. Entonces, esto viene desde el año pasado, más o menos desde septiembre, octubre, ¿verdad? Incluso de la campaña de Guajoro de Paraguay, sí, ¿verdad?, que también estuvimos acompañando, y que revela un poco ese interés social que tienen los jóvenes liberales hoy día de posicionarse, de movilizarse, organizarse. Y bueno, obviamente también estuvimos acompañando todo lo que fue la enmienda, ¿verdad?, que digamos llegó a su punto culmen este año, y que bueno, que gracias a Dios y gracias a Rodrigo, en buenísima medida podemos decir que hoy día ya es un tema sepultado. Yo recuerdo que te conocí cuando fuimos a Guajolú y ahí es como que descubrí que había una juventud muy activa. Yo realmente no había visto una juventud tan activa desde que estoy en Paraguay como la que estoy viendo en el último tiempo. A mí, bueno, lo que yo vi, ¿no es cierto?, fue toda la movida que se hizo en las universidades, que terminó con la destitución de los decanos, lo que pasó con los chicos de la toma de los colegios, pero no había visto una militancia política, digamos, juvenil tan activa, y realmente me llamó mucho la atención. Empecé a vivir ese proceso cuando ustedes empezaron a trabajar en Guajorí y los vi realmente muy comprometidos en todo lo que fue la pelea contra la enmienda. ¿Qué es? ¿Es una nueva generación? ¿Son chicos que tienen más o menos la misma edad? No sé qué edad tenés vos. Yo tengo 25. 25, capaz que hay chicos más jóvenes también, ¿o no? Sí, también. Bueno, eso es lo que yo quiero saber. A ver, ¿cómo está compuesto este grupo de jóvenes que me parece que no tiene que ver solamente con la juventud liberal, sino que evidentemente debe haber chicos que capaz que no militan en la juventud liberal, pero que también están cerca de todas estas cuestiones? Contame un poco eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué piensa esa generación? Bueno, yo creo que podemos analizar eso desde dos ámbitos, ¿verdad? Ya desde un plano nacional, ¿verdad?, que efectivamente yo creo que los jóvenes de nuestra generación tienen una nueva perspectiva de cómo hacer política y de cómo involucrarse para generar cambios en la realidad, y eso se vio ya desde todos estos procesos secundarios, universitarios, la destitución de Marta Lafuente, ex ministra de Educación, lo que fue una notecaria. O sea, digamos que es un proceso también colectivo que yo creo que abarca a todos los jóvenes del país. Pero particularmente también es muy interesante analizarlo desde el plano netamente del Partido Liberal, porque yo creo que nuestro partido en particular está ahora viviendo un proceso de cambio, así como de... Ciertamente a veces se ve como una crisis de afuera, se ve que como que estamos fragmentados o algo así. A veces se ve en un sentido negativo, pero en realidad esas crisis son exactamente las oportunidades que luego nos van a permitir, digamos, fortalecernos muchísimo más como partido y por sobre todo también el discurso y las acciones que tomamos como partido. En ese sentido, si bien ahora hay una, digamos, bifurcación de los que se dicen llanistas, los efraimistas, yo creo que todo eso está fortaleciendo al final mucho más el debate en el partido y va generando también una marcada participación de los jóvenes, especialmente a la hora de decir qué corresponde y qué no y hacia dónde debe ir el partido. Entonces es como que los jóvenes aparecen ahí como una fuerza necesaria que va direccionando hacia dónde debe ir el partido y cómo debemos actuar. Debemos actuar denunciando hechos de corrupción, denunciando todo aquello que vaya en contra de la democracia, como de hecho siempre fue también el Partido Liberal, ya desde lo más reciente, las épocas de la dictadura tronista, un activo combatiente de toda forma de dictadura y de autoritarismo. O sea que es como que la juventud liberal efectivamente está retomando muchos elementos de la vieja historia del partido, también en consonancia con una realidad de la juventud paraguaya en general.
Y este momento así de mucha tensión que hay en el Partido Liberal, ¿verdad? De roces, creo que va a permitir que resurja con mucha fuerza y de la mano de los jóvenes justamente. Vos sabés que cuando yo comento todo esto, ¿no? Que yo de alguna manera hablo de una generación nacida en democracia, ¿no? Yo digo, todos estos chicos que están ahora encabezando estos reclamos, ya sea lo que te mencionaba antes como lo último, ¿no? De la crisis de la enmienda, son jóvenes nacidos en democracia que tienen otra perspectiva, que tienen ideales, que pelean por algo. Hay como mucha reticencia a creer eso, ¿no? Y cuando yo planteo eso me dicen, no, son chicos que los están instrumentalizando, ¿no es cierto? Dicen, no, son los dirigentes que los usan porque pelean por los espacios de poder. ¿Qué le decís vos a esa gente? O sea, ¿es así o ustedes de alguna manera tienen fuerza sobre los dirigentes para torcerles el camino? No, realmente yo creo que ese es un discurso, para empezar, muy adultocentrista, ¿verdad? Que como que los jóvenes o los adolescentes o incluso los niños no tienen autonomía propia o de verdad un poder de decisión y de dirigir su conducta como realmente les parezca mejor, ¿verdad? Según sus valores y sus ideales. Así que ese discurso yo creo que es totalmente autocentrista y errado. Yo creo que todos los jóvenes tenemos una fuerza que nace desde lo más profundo de nosotros que nos lleva a actuar. Y todo esto es como todas estas reacciones que se dieron desde la juventud y que bien, como dijiste, protagonizó la juventud liberal, son producto de una serie de injusticias, de situaciones equivocadas, como te digo, totalmente atentatorias a la democracia, a la constitución, a los derechos de todos nosotros también como jóvenes. Entonces eso genera una reacción en nosotros, ¿verdad? No es ninguna manipulación ni en absoluto. Yo creo que los jóvenes naturalmente tendemos a reaccionar, a accionar y eso ha sido, y de eso es el resultado, digamos, todo este proceso que se dio justamente en contra de la enmienda, que fue una movilización juvenil. Vamos a contarle a la gente, Olga fue candidata a presidente de la Juventud Liberal, ustedes perdieron con el llanismo, digamos, pero llama la atención que haya sido el grupo que perdió, digamos, el que ha estado más activo después de esas elecciones y el que se puso al frente de estas manifestaciones, ¿no? Y más allá de que Derlis de la Rosa hizo algunas, que es el presidente de la Juventud Liberal, hizo algunas manifestaciones y de alguna manera trató de despegarse de la posición de Blas Llano, llama la atención, ¿no? Que sea la oposición dentro de la Juventud Liberal la que tome la iniciativa, ¿no? Por lo menos a mí, no sé cómo lo interpretamos. No, y de hecho que sí, o sea, por más de que seamos jóvenes, hay un esquema también muy antiguo, muy anticuado, ¿verdad? Dentro de la propia Juventud Liberal, y creo que hoy día Derlis de la Rosa representa un poco eso. Si bien es cierto que se manifestó, digamos, de forma de hecho muy tibia en relación a un hecho tan grave como fue la muerte de un compañero nuestro en nuestro local partidario, en general él no ha acompañado la lucha social, no ha acompañado a esa juventud movilizada que, si bien, como bien dijiste, puede que no responda a su sector político, a su movimiento interno en particular, pero que él como presidente de todos nosotros debería estar ahí acompañando, ¿verdad? Entonces tenemos un esquema bastante anticuado de juventud, ¿verdad? Mucho más acartonado, incluso si me animo a decir, que es nuestro presidente actual, y luego justamente esa oposición al viejo esquema de cómo se maneja la juventud, que somos todos nosotros, con otros tantos compañeros y compañeras más, que justamente lo que quisimos y lo que coincidimos, creo todos, es que hay una juventud demasiado rígida, demasiado quedada, ¿verdad? Y nosotros que tenemos la suerte como partido de tener toda una estructura de la juventud, que es la Conducción Nacional de la Juventud, las filiales que hay, que cada comité tiene su filial juvenil, entonces lo que buscamos de ahora más es revitalizar todo eso, ¿verdad? Y que toda esa estructura, digamos, no queden simplemente en el formalismo, sino que se puedan activar esas estructuras desde las comunidades. Y en ese proceso de avanzar y de ayornarse un poco, yo creo que hay una juventud que efectivamente se quedó, un viejo esquema, ¿verdad? Que demuestra claramente el actual presidente, y todos los demás, la mayoría, tengo la certeza de decir que somos la mayoría los que queremos un cambio en la juventud liberal. ¿Y cuáles son, digamos, los ideales que tiene este grupo del que vos sos parte? O sea, a esta nueva juventud, digamos, estos chicos nacidos en democracia, ¿qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que los mueve? Y muchas cosas. Fíjate que, o sea,
no sé, paseándote por cualquier calle de Asunción o incluso en cualquier parte del país, hay demasiadas situaciones que te mueven en lo más profundo, ¿verdad? O sea, ver cómo viven muchos compatriotas nuestros, niños incluso en situación de miseria, adultos mayores, cómo las mujeres en nuestro país sufren numerosas discriminaciones, cómo toda esa burocracia, ese aparato así de corrupción que hay se apodera de todo, cómo hay una total transparencia en la gestión pública. Entonces, digamos que no sé, yéndote a cualquier lugar o frecuentando cualquier grupo o cualquier tipo de información, accediendo a cualquier tipo de información, eso te genera esa indignación ciudadana, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las principales motivaciones, obviamente, de cualquier joven que busca generar otra cosa. Y bueno, y aparte de eso, el idealismo, ¿verdad? Que tenés, no sé, una constitución, ¿verdad? Que te habla de una cantidad de derechos, de deberes. Y creo que este proceso de la enmienda demuestra eso, que la Constitución claramente, pero así clarísimamente decía una cosa, y que tomándonos el pelo, tratándonos de estúpidos y de sumisos, pretendían ellos, no sé, llevarnos a un juego de mentiras, ¿verdad? Y de abuso y de alevosía. Entonces, es como que todas esas injusticias y esos sueños que tenemos nosotros como jóvenes de ver otra realidad diferente es lo que nos motiva sumamente, y es por eso que te repito, o sea, no pasa por un mandato de un líder o algo así, o porque tengo un cargo y tengo que responder de cierta forma. Te puedo decir que la mayoría de nosotros jóvenes liberales no estamos en un cargo donde percibimos muchísimo dinero o donde, qué sé yo, en la función pública en general. La mayoría de nosotros, de los compañeros, no están en la función pública, estamos en la función privada, en fin. Entonces, a lo que voy nomás es, no pasa por ahí realmente. Nosotros bien sabemos, somos un partido que hoy día en el gobierno nacional estamos en la llanura, o sea que toda esa movilización que nosotros estamos generando como liberales responde a ideales, a valores y a un cambio que queremos generar. Claro, lo que pasó en Guajolí me imagino que marcó mucho profesionalmente, eso fue realmente impactante, también les ayuda a ustedes a construir identidad, ¿no? Vos me decías, bueno, hay cosas que te conmueven, que te alientan para salir a pelear, lo mismo que habrá pasado, me imagino, con todo este proceso de la enmienda. ¿Es un poco así o no? Y realmente sí, y lo mayor que nos tocó profundamente a todos nosotros fue el asesinato de Rodrigo. ¿Verdad? Claro, que es como en el final, ¿no? O sea, ustedes estuvieron en Guajolí, pelearon contra la enmienda y terminan con un compañero asesinado. Sí, o sea, realmente es muy fuerte y es oportuno también como retomar toda esa sinopsis de cómo se dieron las cosas. Luego Guajolí nos acercó mucho más a la realidad así, de bien de adentro de nuestro país, que a veces muchos jóvenes no tenemos acceso a saber, ¿verdad? Entonces es como que eso le movió un poco a la gente y todos los jóvenes dijimos, bueno, o sea, tenemos que hacer el reclamo a el gobierno que debe dar respuesta para estas situaciones de extrema injusticia, ¿verdad? Entonces empezó ahí ese tomar conciencia de cómo está la realidad y de que deberíamos hacer esos cambios. Y luego todo ese proceso de involucramiento, de participación, de generación de hechos que se dio hasta hace poquísimo tiempo, y que termina así como con un castigo, ¿verdad? Con una forma terrible, ¿verdad?, de represión, que fue la muerte de nuestro compañero en la propia casa del partido, ¿verdad? Cosa que nunca ocurrió en la historia, ni siquiera en las épocas más duras de la dictadura tronista. Entonces, definitivamente es muy emocionante, ¿verdad? Es muy, no sé, muy cargado así de mucho sentimiento todo eso que pasó, y yo creo que tal cual como vos decís, está generando identidad y por sobre todo está generando convicción y compromiso, porque no es casualidad que haya sido asesinado un compañero en la sede del Partido Liberal, el principal partido de oposición. Y bueno, y nuevamente, digamos, la historia nos carga esa responsabilidad de asumirnos como principal partido de oposición y hacer honor a eso, ¿verdad? No dejar de todo ese viejo esquema de la burocracia, del prebendarismo incluso, y retomar los viejos ideales, retomar a partir de la juventud esos cambios que nosotros queremos generar. ¿Vos sentís que la sociedad entiende esto? Que hay una nueva generación con todas estas ideas, estas expectativas que vos me estás planteando, estos compromisos, que los medios de comunicación entienden lo que yo entiendo, un fenómeno nuevo, o crees que les cuesta un poco todavía darse cuenta que hay una juventud combativa que ya no tiene miedo, ¿no?, que está dispuesta a ponerse al frente de las protestas
incluso arriesgando su integridad física. Bueno, lo hemos visto lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Vos crees que pasa eso, que todavía no terminan de entender? Bueno, lo que pasa es que nuestra sociedad paraguaya es demasiado conservadora, o sea, la forma en que se hace política en nuestro país es muy conservadora, ¿verdad? Se busca mucho la unanimidad, ¿verdad? El pensamiento único, que debe ser toda una forma, no se admite mucho sentido del disenso. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo en el Partido Liberal es una muestra realmente de democracia. Hay disenso, hay dos sectores, un sector que va como de salida, ¿verdad? Que va a un viejo esquema que se va terminando, uno nuevo que se va empoderando, que va apareciendo, que va tomando fuerza, y muy de la mano de los jóvenes también, lo cual no es casualidad. Entonces yo creo que esa es la democracia, ¿verdad? Que se vayan generando los cambios, que se vayan terminando los ciclos y empezando otros nuevos. Y eso cuesta, o sea, cuesta porque la gente dice, no, esta gente debería quedarse en su casa, no, que estudien estos chicos, que valen, porque no trabajan, porque no hacen algo así, ¿verdad? Y no pasa pues por ahí, o sea, para uno, digamos, tener una actuación política completa, bueno, sí, ojalá tengamos toda la oportunidad de estudiar y trabajar, cosa que no todos los jóvenes paraguayos, es más, la minoría de los jóvenes paraguayos tienen esa oportunidad. Pero sí también participar ciudadanamente en las movilizaciones, en acciones comunitarias, en proyectos, o sea, estar en esas luchas también que construye demasiado como persona y como ciudadano. Entonces, lastimosamente, hay una sociedad conservadora, un pensamiento así colectivo, muy conservador todavía, la forma de hacer política que tienen los que están arriba en muchos sentidos es también conservadora, pero yo creo que justamente somos nosotros los jóvenes los que estamos generando una presión ahí de que termine de una vez por todas esta transición democrática y que de verdad empecemos a hacer democracia a partir del debate, a partir del disenso, de la crítica y de también no solo de la crítica, sino de la construcción, de la propuesta de distintas acciones y de nuevas acciones. Bueno, tengo la última y precisamente tiene que ver con eso, porque digamos, hoy ustedes están en la oposición y quizás uno puede decir, bueno, es más fácil, digamos, porque uno va a protestar contra lo que se haga desde el poder. Pero si llegaran a estar en el poder, ¿cuál sería el rol de todos ustedes? Porque uno podría pensar, bueno, se van a convertir en legitimadores de las acciones de las personas que tienen, digamos, pertenecen a su misma línea política y van a trabajar el estilo como trabajan muchas organizaciones juveniles que terminan copando el poder. O van a ser críticos que van a ser controladores. ¿Qué pensás que puede pasar? No me digan lo correcto, decime qué pensás que puede pasar. ¿No tienen miedo a eso? Y bueno, primero me parece muy importante decir que estar en la oposición no es fácil. O sea, para mí, estar en el gobierno y estar en el poder es mucho más fácil. Es dificilísimo estar en la oposición. Es dificilísimo, te digo, porque bueno, cuando vos estás en el poder central, vos tenés todos los elementos para hacer. Tenés todos los recursos, humanos, técnicos, materiales, lo que sea, tenés. Y tenés todas las formas de comunicar también que vos estás haciendo, incluso cuando a veces no haces. Eso se puede ver hasta en las propagandas esas de YouTube que suelen aparecer, donde, no sé, que el gobierno de acá está haciendo esto, aquello, y que en realidad no se ve en el diario. O sea, te digo de vuelta, estar en la oposición es muy difícil, y es difícil porque vos no tenés el espacio para generar esos cambios. Vos tenés que crear espacios alternativos, como nosotros estamos creando con nuestra juventud, por ejemplo. Estamos tratando de generar espacios alternativos de jóvenes que se mueven, que proponen otra cosa, que toman causas como lo de Guajorú. Entonces, tenemos que repensar cómo plantear, crear nuevas propuestas y a partir de ahí tratar de visibilizarnos nosotros, lo cual es mucho más difícil porque no somos la hegemonía. Entonces, nosotros hacemos contrahegemonía, lo cual es totalmente complicado, ¿verdad? Eso para poner ahí un poco sobre la mesa. Y segundo, decirte que yo estoy completamente segura que justamente a partir de todo esto que nosotros vamos construyendo, ¿verdad? Un mayor acercamiento a la causa social, al problema de la tierra, de los campesinos, con lo que fue con Guajorú, ¿verdad? De los sectores populares, de los sectores rurales, ir como concienciándonos en relación a eso, después el tema de la enmienda, el Estado de Derecho, porque es importante la Constitución, la democracia. A partir de ahí se va creando todo un discurso y toda una propuesta también de política pública para cuando nosotros seamos poder. Porque es como que todo esto que vos estás haciendo ahora
de alguna manera te va marcando la agenda de exactamente, va marcando la agenda y así debe ser. O sea, así nosotros lo sentimos como jóvenes y yo estoy segura que también el poder político actual del Partido Liberal, el presidente, Reina Alegre y todos los sectores aliados, ¿verdad? Así también lo entienden, ¿verdad? Porque al final ese es el clamor de la gente y del pueblo, ¿verdad? Así que eso nos va marcando bastante la agenda. Y mucho también a partir de la emocionalidad, ¿verdad? O sea, de experimentar esas situaciones de ver y de sufrir y de llorar, como fue el caso de Rodrigo, ¿verdad? Así que eso yo estoy segura que nos va marcando la agenda. Y de igual manera cabe decir que por más que lleguemos al poder en el 2018, todavía hay una hegemonía muy fuerte del Partido Colorado en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces hay toda una cultura, ¿verdad?, de cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? Y lastimosamente, yo sé que no todos los colorados son así, pero lastimosamente un sector muy importante está todavía muy enmarcado en la prebenda, en la corrupción, lastimosamente, es así, hay que decirlo con nombre y apellido. Entonces, sacar todo ese esquema de cosas, ese sistema de cosas, que es lo hegemónico ahora, en el 2018, aunque lleguemos, va a tomar también todo un proceso. ¿Cuál es la agenda, ahora sí te hago la última, cuál es la agenda de la juventud rebelde, digamos, del PLRA de acá a fin de año? Y es un desafío porque nosotros nos dimos cuenta que están, o sea, hay muchísimas cosas, muchos proyectos de ley, por decirte, que se tratan día a día en el Congreso, ¿verdad? Y que implican muchos perjuicios, ¿verdad?, para la ciudadanía común, y que a veces no llega esa información a nosotros o que llega tardíamente y no podemos hacer acciones concretas para tratar de detener esos resultados. ¿Qué sería entonces? ¿Una sería estar más cerca? Sí, nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer un seguimiento mucho más cercano a cómo está actuando Carter, ¿verdad? Cuáles son las políticas públicas del gobierno, que ya a todas luces sabemos que son absolutamente neoliberales, ¿verdad? Y nuevamente basadas en todo ese esquema anticuado, ¿verdad?, de corrupción, de prebenda. Entonces, para nosotros es un desafío, ¿verdad?, llevar lo que es la militancia de reacción, ¿verdad? Hay un hecho concreto y reaccionamos y protestamos. Es un desafío que no sea solo eso, sino que sea también sean acciones propositivas, ¿verdad?, de estar realmente fiscalizando, monitoreando cuál es la labor de gobierno, y nosotros también decir, no, esta debe ser la pauta para la agenda nacional. Entonces empezar a proponer un poco, y eso es un desafío para nosotros. De hecho, nosotros estamos ahora en conversaciones con los compañeros, ¿verdad?, para generar incluso propuestas de políticas públicas, tener nuestras banderas bien así marcadas e innegociables como Juventud Liberal. Y sí, es un proceso, ¿verdad? Lo seguimos haciendo con mucha fuerza y con mucha convicción. Y yo creo que con mucha más convicción después de toda esa terrible experiencia donde más de 100 jóvenes liberales que estábamos en el partido fuimos prácticamente testigos, fuimos parte del asesinato de un compañero de la forma más injusta y terrible posible. Así que con mucha convicción, con mucha fuerza estamos tratando, y yo creo que lo vamos a hacer, vamos a sostener este proceso de no dejar que se termine ahí con Guajolú y con la enmienda, sino seguir cada uno, ¿verdad?, tratando de generar esas acciones y de, por sobre todo, proponer una nueva forma de hacer política dentro de un partido tradicional, sí, pero una nueva forma de hacer política y de la mano de los jóvenes. Bueno, llegaron para quedarse entonces, Olga. Te agradezco que haya venido acá a Ñandutí Digital. Olga Paredes, dirigente de la Juventud de la JLRA.